Saludar a Freddy, en primer lugar, mi entrañable amigo, saludar a todos los que están presentes en esta presentación. Para mí, de carácter especial, emotiva, este libro, Segundas Voces, se empezó a fraguar hace algunos años y bajo una insistencia personal con el autor, que es mi amigo de infancia, hoy tenemos este libro como una realidad. Darle las buenas tardes a todos los que están presentes en este espacio de la Galería de Arte Nacional, haciendo parte de la Feria del Libro de Caracas, en estos tiempos en que cada gesto, cada acción de nuestro pueblo, de nuestra gente y de nuestros creadores se convierte en un hecho simbólico de enorme dignidad y de heroísmo. Así que bueno, desde Colombia, para mí es un enorme placer anunciar el nacimiento de Segundas Voces. Puede pasar. Vamos a leer la semblanza de Rodolfo Quintero Noguera, nacido en Santiago de los Caballeros de Mérida, en Venezuela, poeta, ensayista y editor venezolano. Cursó estudios en Derecho, Educación, Mención, Ciencias Sociales y Literatura Iberoamericana en la Universidad de los Andes. Ha sido traductor parcial al inglés, italiano, árabe y francés. Fue director de la revista de arte y literatura Solar, Mérida, Venezuela. Coordinador de ediciones Caminos de Altair. En actividades literarias y culturales ha viajado a Madrid, París, Montevideo, Amberes, Bruselas, Buenos Aires, Ámsterdam, Quito, Bucaramanga, Santo Domingo y Asturias, Oviedo. Fue profesor de las cátedras Pensamiento Político Latinoamericano y Sociedad, Estado y Constitución. Fue miembro del grupo Dédalos, autor de los libros de poema El amor, a veces el olvido entonces. Sui Génesis, 12 orugas en el viento, La flor del rosario y de los ensayos, El protocolo de Kioto y Ojo de pez. Actualmente dirige la revista Triandáfila. Fuerte los aplausos para Rodolfo Quintero Noguera. Muy agradecido por la reseña tan generosa de la presentadora, pero le faltó algo que es elemental. Es cierto que estudié Derecho, estudié Literatura, he publicado algunos libros, pero ahora también soy miliciano. Yo en particular estoy muy agradecido del gesto que tuvo Freddy de confiar en que yo le presentara este libro estupendo como todos sus libros. Haberme permitido hacer un ejercicio de ahondar en una literatura que yo he seguido durante más de 20 años, porque Freddy y yo he tenido la suerte de contemporaneizar con Freddy. Tenemos una amistad de, creo que hace más de 20 años. Nos conocimos en San Cristóbal, cuando Freddy lideraba una patota de jóvenes enfadados con el sistema y utilizaban la poesía y el rock para pronunciarse. Nosotros veníamos de Mérida y nos juntábamos, hacíamos cosas, llegamos a hacer cosas juntos, ¿no? Y me complace mucho, pues, como lo conversábamos aquí atrás, que de alguna forma esto es un encuentro generacional que tenemos ahora mismo por rescatar y repensar cuál ha sido el aporte, si lo hemos dado, de una generación de poetas que nos ha tocado escribir en un cambio de época. El último cambio de época ya no es el de la Revolución Francesa. Creo que ocurre ahora mismo, pero se nos hace muy difícil
percibirlo, caracterizarlo. Nos tocó escribir en un cambio de siglo, nos tocó escribir en el nacimiento de un proceso revolucionario, y todas estas cosas, de una forma u otra, pienso que ha tenido algún tipo de incidencia en una estética o en un canon literario que el poeta Borromillo nos hemos empeñado en darle características, si las tiene, y en reconocer los aportes que pudiéramos dar. Voy a leer la presentación del libro, que es parte de un ensayo un poco más amplio que yo he escrito sobre la obra de Freddy. En este caso se llama Segunda Voces. El poeta Freddy Ñáñez señalaba que cuando a mí me toca presentar un libro, el título es algo a lo que yo presto mucha atención, porque así como hay escritores que pareciera que titularan al azar sus libros, hay poetas, como es el caso de Freddy, que ya busca desde la misma portadilla darnos algún indicio, alguna claridad de por dónde van las cosas. Freddy hace referencia de una segunda voz, que es la segunda voz que todos pudiéramos reconocer, que es el que canta, y hay otro que lo acompaña, que refuerza esa voz primaria, que es lo que llamamos segundas voces, que yo de alguna manera tengo como un trauma, porque yo de niño estuve en la cantoría infantil de Mérida, de la universidad, y siempre fui una segunda voz, pero los demás niños, los más talentosos, los que estaban de primero, eran las primeras voces, y yo nunca tuve la posibilidad de tener una voz más aguda, entonces yo me acostumbré a hacer una segunda voz. Bueno, en este caso yo, como la labor del presentador y del ensayista, siempre de alguna manera es un acto deliberado de interpretación de la poesía. Yo sostengo que la segunda voz de todo poeta es la voz, mejor dicho, la voz primaria de todo poeta es la voz del silencio. Esa es la voz primera, y nosotros al escribir terminamos haciendo audible esa segunda voz, que es cuando escribimos, cuando nos pronunciamos. Dice: el silencio es el lenguaje de los dioses. Ya con esta afirmación atribuida a San Juan de la Cruz, pero pronunciada y meditada 200 años antes por el poeta sufí de origen persa Yadal Rumi, procuro tirar del hilo que desanudo al acercarme a los poemas que conforman segundas voces del poeta Freddy Ñáñez. A esta sentencia le surzo un verso conclusivo del ars poético de Vicente Huidobro. El poeta es un pequeño dios, desde luego refiriéndonos seguramente al dios de Spinoza, que es más espiritual, intelectualmente y sin supersticiones. Asumiendo estas premisas como ciertas, pudiéramos afirmar entonces que el verdadero lenguaje del poeta es el silencio, y que éste, en un ejercicio de alquimia verbal, procura traducir y develar a través de sus segundas voces. El silencio es, sin lugar a dudas, la voz originaria, genésica, arquetípica y fundacional de todo lenguaje, de toda idea, de todo asombro, de toda voz ulterior que busca descifrar y pronunciarse desde el rumor y la sombra, que busca explicar la relación ontológica entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, entre el mundo exterior y el pensamiento profundo. Pues, como bien lo advierte Freddy, en este caso y en todos, el silencio no sería nada sin un paradigma en la tierra, y es así. Este libro, no titulado al azar Segundas Voces, tiene su voz primaria en el silencio.
Si algo ha sabido Ñáñez, es el arte de nominar, de titular, de desafiar al lector no más a leer la portadilla, al igual que segundas voces, títulos como Un resto de sombras, Todos los instantes, Bajo palabra, Sobre blanco, Fuego donde dice paraíso, Postal de sequía o Álbum de lluvia, advierten desde sus fachadas un acertijo, un cuestionamiento vital, un hilo a desenredar, el indicio de un viaje que habrá de revelarnos el lenguaje fortuito del silencio. Pero además, en este libro nos hace una segunda advertencia que anticipa las perspectivas filosóficas, espirituales y transhumantes del lenguaje. Nos proporciona un contexto reflexivo que opera como límite de lo decible en un epígrafe demoledor. Mi voz desapareció, que es un verso que corresponde a una canción de la banda punk rock argentina que se llama Él mató a un policía motorizado, la banda. Nada sobra y nada es gratuito en la poesía de Freddy Ñáñez. Todo en torno al libro es minuciosamente cuidado, limpio, puntual, teniendo una precisión quirúrgica en cada palabra, en cada verso, en cada espacio, en cada silencio, donde la expresión parece inevitable y exacta al mismo tiempo. Conozco, aunque el verbo conocer siempre es exagerado en la poesía, la obra de Freddy Ñáñez desde sus primeros textos, reunidos, si mal no recuerdo, bajo el título de Todos los instantes, que vio luz con el nuevo milenio y fue publicado por el ya icónico sello editorial Nadie nos edita, un esfuerzo que lideró y llevó adelante en la ciudad de San Cristóbal, junto a otra patota de jóvenes enfadados con el sistema y que usaban la poesía y el rock para pronunciarse. En este tiempo le conocí en una cofradía de noveles poetas que desde entonces comenzaban a hacer ruido entre la muy erguida, distinguida y bien hablada casta intelectual tachirense, y donde Ñáñez era el contumaz animador de aquella movida literaria. He sido testigo de la evolución de su obra, la he seguido desde sus primeros libros. Ya en el 2005 había escrito sobre su poemario titulado Bajo sombra, bajo palabra, que mereció para entonces el premio de la Bienal de Literatura Juan Veroes. 20 años después me encuentro leyendo primero Sobre blanco, un libro que me deslumbró 3 veces y en el cual afirmé Ñáñez había alcanzado su mejor versión, las cualidades de poeta superior, y ahora segundas voces, donde el poeta mantiene el pulso discursivo con el mismo brillo, la misma pulcritud y la tesitura escritural, mostrando haber alcanzado la limpia afinación que ya caracteriza su obra. En su poesía no es discreto el afán por revelar los tropos del espíritu, por imponer una metodología lírica a partir de la dialéctica poética, creando una pulsión entre la razón discursiva y el discurso mitopoético, con un resultado estimable, exquisito. Se equivoca René Menard cuando advierte que la poesía moderna no tiene por fin primero una búsqueda estética, pues nadie aseguraría que en segundas voces se esquiva la posibilidad de la belleza, se evade el fin de motivar los intersticios de la sensibilidad ganada. Freddy Ñáñez consigue resguardar con eficacia lírica la pulcritud y el primor de una poética que busca ubicarse en los mapas subterráneos de la razón y el alma. Se trata de tornar explícitas las inquietudes espirituales de un hombre que observa al mundo a través de un ojo de un tigre de Bengala. Freddy Ñáñez parece haber entendido al pelo lo que Jorge Luis Borges en una y otras inquisiciones señaló.
Estamos urgidos de preguntas más que de respuestas para descodificar los acertijos de la memoria, para comprender la entelequia de un mundo poblado de fantasmas. Su poesía devela una constante interrogación ante la duda y el asombro, ante la incertidumbre y la certeza de una oscurecida tarde detenida en el tiempo. La poesía de Ñáñez nos va dejando una serie de incógnitas, de murmuros, de rumores. A partir de entonces se advierte una implacable manera de horadar el silencio, de teñir su transparencia, de aniquilar la mudez de lo que pareciera no tener respuesta. En segundas voces, el silencio no es vacío, no es contrario a la voz, sino que es una voz misma. Es el territorio de la autenticidad, donde la intuición, el asombro, la evidencia, la razón y el yo más profundo puede finalmente hacerse audible en nuestra conciencia, para luego ser pronunciada en voz poética, siempre secundaria al rumor original. Entiende Freddy que el apremio no está en decirlo todo, sino en crear un espacio de tal intensidad y resonancia que el lector pueda, así sea por un instante, percibir el silencio del que la poesía brotó, con una honestidad brutal y al mismo tiempo hermosa, con el acto creativo mismo. En la literatura venezolana contemporánea, quizás sea Ñáñez el más entusiasta promotor del haiku, ese género poético de origen japonés, donde la brevedad y la concisión son la regla para exponer el flash contemplativo e imaginativo del poema. Ñáñez lo ha estudiado a conciencia, con profundidad, incursionando de manera exitosa en la estética minimalista que este género propone y cuya experiencia quedó impresa en su libro titulado Álbum de Lluvia. Pienso que este interés del poeta por el decir breve ha sido una forma de purificar el lenguaje, de estilizarlo, de condensar la espiritualidad del verbo. Quienes conocemos su obra podemos advertir cómo, desde sus primeros libros hasta los más recientes poemarios, los versos se han ido achicando en extensión, por supuesto, no en brillo, logrando conseguir en la síntesis un fuego inusitado. Lo lacónico en Ñáñez siempre será un desafío y una revelación. El eco de las piedras, el filo del lenguaje, los abismos del silencio. Son sus poemas memorias del relámpago, el rayo donde confluyen el fuego, el aire, el agua y la tierra, la correspondencia del vidente y su razonado desarreglo, como diría Rimbaud, que busca revelar la verdad genésica. En su poesía, la elevación de la conciencia trasciende el logos para acercarse a la naturaleza última de las cosas. Sus sentencias parecen ir más allá de la razón, disolviendo la individualidad en una conciencia superior donde el observador y el logos se funden, cuestionando incluso los límites del lenguaje. Trascender el logo no es anularlo, sino reconocerlo en el límite donde la razón se transfigura en silencio. La poesía de Freddy Ñáñez no es de fácil aprehensión, y en verdad no tiene por qué serlo. Su hermetismo verbal, su densidad lírica, demandan una atenta lectura que desafíe y descifre los matices de la contemplación. Sus poemas mantienen el decir lacónico, la brevedad, la exactitud, donde el silencio importa tanto como la palabra. Sus expresiones son austeras pero contundentes. Diré no sin reparo que son haiku con los ruedos largos, textos que exceden su estructura clásica pero mantienen su naturaleza y el espíritu del asombro, del instante revelado, de la fugaz permanencia. Quizás sería cruel reconocer y reconocernos que habitamos el reino de lo mítico sin darnos cuenta, o peor aún, saberlo y fingir que no,
usando la razón para negar lo evidente. Somos finitos y ese inexorable destino determina nuestras desgracias. Hacemos trampas cuando buscamos racionalizar la inamovible condición de ser mortal. No estamos facultados para comprenderlo. Por ello, la razón se extravía y la conciencia se debilita. Sin embargo, es la poesía la que nos permite elevarnos sobre las tinieblas a través de un rito catártico. Si la conciencia lúcida se despierta, la razón también lo hará, y será ese el instrumento para acceder al umbral que limita el mundo de las apariencias y el mundo de la verdad, como lo concibió Parménides. Razonar pudiera ser un modo justo de estar en el mundo, pero debemos saber que esa razón de hombre mortal siempre será fragmentaria. Celebro que la poesía de Freddy Ñáñez nos imponga un ejercicio reflexivo, nos obligue a pensar, nos sacuda de la inercia y nos empuje a mirar en los abismos de la conciencia. A menudo leo y recibo libros artificiosos, quiméricos, sin profundidad. La poesía no es asunto de frases bonitas, como lo advirtió Cadena en una oportunidad, quizás llamando la atención ante la falta de compromiso estético y cerebral de sus contemporáneos. Hoy día el paisaje quizás es aún más desolador, con imitativas estructuras que se reproducen como hic de verano, unos llenos de superficialidades, otros con lenguajes rebuscados, forzados, llenos de clichés, más pendientes de las formas que del fondo. Son legión, pero pienso que Ñáñez ha comprendido lo que advirtió Ludovico Silva cuando advertía que todo auténtico poeta debería tener por dentro un crítico. Y yo no veo objeción de que ese crítico sea culto, muy culto. La auténtica poesía se exige a sí misma, se impone una vara superior que honre la labor cerebral y vidente del poeta. Ante la complejidad de un mundo fragmentado, roto, alienado por el capitalismo estoico, los poetas debemos despojarnos del modelo artificioso de la modernidad. Debemos volver a la esencia, al pensamiento primario, reinterpretar el arjé como una unidad cósmica que restaure el equilibrio del individuo frente a la existencia, la identidad y la naturaleza misma de las cosas. Freddy lo sabe, es consciente de su oficio y en él gravita hasta vaciarse sobre la verdad ontológica del ser. Es poco lo dicho. Estoy convencido de haberme callado muchas cosas más de las que dije, no por distraído o superficial que a menudo lo soy, sino por la sospecha que tengo de haber escudriñado, como ya lo expresé, en una poética superior, en una poética no fácil de aprender, no fácil de olvidar. Sea este entonces un saludo apenas a una obra que merece un diálogo mayor. Salud. A continuación, semblanza de Caribay Velázquez, periodista, ensayista y editora, magíster en estudios de literatura latinoamericana y el Caribe por la Universidad de los Andes. Actualmente cursa estudios de doctorado en letras en la Universidad de los Andes. Fue gerente de publicaciones de Monte Ávila Editores entre 2011 y 2016. Estuvo a cargo del semanario Letras del diario Ciudad Caracas. Fue editora de la revista de literatura Pie de Página. Actualmente forma parte del Consejo Editorial de Publicaciones de la editorial independiente Asirema. Sus ensayos han sido publicados en la revista Casa de las Américas y en Abyssinia Review, entre otras. Brindémosles un fuerte aplauso a Caribay Velázquez.
Una línea melódica que sirve de contorno a la voz principal, que está al margen, pero que es sustento y cuerpo de la primera, que es borde del tono, del ritmo, del sonido mismo. De eso se encarga una segunda voz, que más que voz es movimiento, contraste en busca de la armonía. ¿Acaso sea ese estar alrededor de lo primario lo que intentan tus más recientes poemas? Acostumbrada al ardor del puño seco de la tierra de postal de sequía, a la imposibilidad de irse y volver en los viajes que emprendes desde viraje y en otra tierra, a la imagen pura y primigenia que leo en tus haikus, estos poemas breves y con títulos que se repiten son también tu manera de persistir en esa necesidad de darle nombre a una idea que está más allá de todas las palabras y de todos los silencios. Una idea sin forma e ingrávida, pero sin embargo pesa y modela la huella que se nos da en herencia. Tomando el rol del explorador, delimitas las palabras y excavas en ellas, las roes para dejarlas al descubierto cual fósil de una memoria antigua. Abres hoyos alrededor de una voz porque crees, en verdad crees, que lo que importa es el tañido de la tierra, lo que dice el río, el murmullo de la brisa, la caída de la lluvia. Y atiendes a ese lenguaje, al mundo lleno de voces que te circundan, y de repente te me revelas ya no removiendo el nombre, sino prestando atención al sonido, reconociendo en él lo puro y lo que es simple eco, lo que cae y la imagen de ese desvanecimiento. Entonces le hablas al hijo y le dices, el verbo es oír, porque en la escucha encuentras el origen de cada palabra, de cada signo, de cada gesto. La voz amaina, la estridencia cesa, el habla se distrae. Solo permanece la atención que has puesto al prestar el oído, la anatomía que diste a lo que suena, la forma que atravesó el aire en el impulso del habla. Y concluyes para nosotros que la afirmación de la voz está en saber escuchar. Entonces dices, un jadeo, este es el testimonio de la tarde, de lo que no llega a pronunciarse y persiste, de lo que carece de forma y de silencio, la agonía por oír. Insisto, esta vez no es la tierra, sino el crujir de lo que tiembla. No es el río, sino el ruido de su caudal. No es el pájaro, sino su piar, lo que te detiene en el poema. Sonido puro que corre paralelo a tu palabra, que parece un desvío de tu poética, pero que ritma con tu empeño por traducir el peso del decir y tu firme ambición de no cederle lugar al silencio. Segundas voces no es un poemario que nombra. Estas páginas nos hablan sobre el prodigio de oír. Solo quien escucha, quien se ocupa de la voz y de su resonancia, quien reconoce sonoridad en lo callado, puede, sin intervención de otro sentido, devolvernos la imagen más pura e inteligible de la palabra. Qué lindo. Semblanza de Freddy Yáñez, poeta, filósofo, periodista, docente universitario y editor. Es licenciado en Filosofía y Comunicación Social. Fue ministro de Cultura en el año 2016. Actualmente es ministro de Comunicación e Información y vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura. Brindémosles un fuerte aplauso a Freddy Yáñez. Muchas gracias. Bueno, no deja de ser irónico y también precioso el hecho de que los micrófonos fallen en un libro que se llama Segundas Voces, ¿no? Porque quería agradecer a Joel Arellano, que no solo es el editor del libro en términos técnicos, sino que ha sido un coautor, porque fue quien acompañó el despliegue de este libro, la organización de este libro, y que quien le dio finalmente un valor literario que yo en el momento no se lo daba, no lo entendía como un libro hecho o como un libro que tuviese la dignidad de pasar a la parte donde el lector se ocupa de su análisis o simplemente de su degustación. Fue Joel el que mantuvo desde el año 2020 hasta acá la insistencia en que este libro pudiera salir a los lectores.
y por tanto, como editor y coautor, tiene esa autoridad pues de decir si este libro tenía o no tenía ese derecho. Y especialmente quiero agradecer a Rodolfo, que ha sido, como él ha dicho, un testigo, pero también un actor principal en esta contemporaneidad literaria que nos tocó en suerte y que de alguna manera moldeó a una generación. Ese cambio de época del que habla Rodolfo tiene mucho que ver con el surgimiento de una revolución en nuestro país que tuvo una implicación inmediata en lo cultural. Creo que sin la revolución bolivariana jamás nosotros habríamos soñado con publicar un libro y muchísimo menos con ubicarnos o ocupar el lugar de un escritor o de un intelectual en la contemporaneidad. Hemos estado signados, sin duda alguna, por esa etapa de creación política tan maravillosa y también por toda la conflictividad, en el buen sentido, que ha sido, que ha vivido el país durante estos 25 años de revolución. Pero Rodolfo ha tenido el mérito de, además de ser un autor, un buen poeta, de dirigir también procesos en la ciudad de Mérida, editoriales, procesos que tenían que ver con la organización y aún más con la posibilidad de leer a otros y de dar perspectiva en la literatura de otros, que para mí uno de los gestos de nobleza más grandes que se puede encontrar. Que unos escritores se lean entre ellos es algo muy difícil de conseguir y sigue siendo como un misterio de la escena literaria, no solo nacional, sino a nivel universal, diría yo. Evidentemente el ensayo de Rodolfo habla muy bien de cómo está la salud del pensamiento literario, del pensamiento poético en Venezuela. Como Rodolfo, abundan escritores y escritoras que están en este momento dando cuenta de un país cultural que se está moviendo, un país cultural que está registrando tesituras, que está registrando obras que tienen mucho que ver con esto que estamos batallando en el mundo actual, que es sostener lo puramente humano. Así que, Rodolfo, muchas gracias, por supuesto, por las palabras elogiosas con mi libro, pero sobre todo por el papel que has venido jugando en ese sentido. Y bueno, la sorpresa para mí maravillosa, estremecedora, es que mi esposa haya escrito por primera vez un texto y que lo haya hecho sobre por primera vez un texto sobre mi poesía y que lo haya hecho sobre segundas voces. Evidentemente, pues todos mis libros han pasado antes por la mirada de Caribay como crítica, como compañera, pero también como lectora ideal. Y eso también hace parte de un poco lo que he querido decir con Segundas Voces y lo que he querido decir en algunos otros libros, ¿no? Segundas Voces, ya lo han expresado acá, bueno, es una alegoría con la técnica musical, coral, en la que efectivamente la voz principal es acompañada por voces independientes que le aportan a la voz principal precisamente armonía, melodía, pero al mismo tiempo las segundas voces hacen parte de una obra que está dentro de la propia obra. Con la voz me pasa a mí, como a muchos, que por momentos me siento completamente extrañado de escucharme a mí mismo. Me siento completamente ajeno a veces a la sonoridad y la propia tesitura que tiene la voz, y pensaba siempre en la arbitrariedad que significa el hecho de haber obtenido un tono o un color de voz específico y no otro. Yo tuve una relación con la música completamente fallida, que tiene que ver con las corales. A mí me pasó algo mucho más vergonzoso, que contaría en alguna otra oportunidad, pero que me hizo siempre pensar en el problema de la afinación, en el problema de la sonoridad y en el problema precisamente de poder expresar con la voz todo lo que uno consideraba fuera expresable. Tuve una banda de punk rock en la década de los 90 que se extendió. Allá está mi compañero de banda, que es David Dávila. Él puede dar fe de lo que voy a decir. Y era una banda de punk rock donde no se busca mucha estética, por cierto, ni siquiera en la voz. Pero ni ahí yo encontré
ni ahí yo encontré un lugar donde podía convencerme de que tenía posibilidades vocales. Pero la voz siempre me ha parecido como una de los grandes misterios que tiene la condición humana, ¿no? Decía que cantar bien era un elitismo. Él cantaba como Sabina. Correcto. Bueno, el tema de la voz, además, para mí se convirtió en una obsesión prácticamente filosófica cuando hice mi primer taller de literatura allá en el estado Táchira. No sé por qué, bajo qué circunstancias decidí que iba a ser poeta y empecé a buscar como si en el mundo hubiese una oficina o un departamento que te acreditase como poeta y que te diese el lugar que debe tener un poeta en la vida. Era muy joven y tuve la fortuna de encontrarme con un bibliotecario llamado Antonio Mora, tú lo conoces, un gran poeta, un gran cuentista, pero además uno de los hombres más cultos y divertidos que yo he conocido en mi vida. Y Antonio Mora, cuando me vio hurgando en la estantería de poesía, me dijo que si yo era poeta, yo le dije, no soy poeta, pero quiero ser poeta, quiero asumir la poesía. Y me dijo, bueno, hay unos talleres de poesía que se están dando aquí en la biblioteca. Le digo, me queda muy lejos porque vivo en un pueblo retirado que se llama Santa Ana. Me dijo, en Santa Ana va a haber también talleres de poesía y asisto a ese taller de poesía con un escritor al que le debo mucho, que se llama Luis José Oropesa. Asisto al taller, para hacer el cuento corto, durante las 3 semanas y al finalizar el taller, el poeta que da el taller pregunta si alguien quiere leer algún textico, algún poema que haya escrito o si alguien quiere decir algo. Y bueno, me paré yo y dije que quería leer. Él me dijo, ¿escribiste un poema? Le dije, no, escribí un poemario. O sea, en 2 semanas yo creía que había escrito un poemario. Y él me dijo, bueno, lee el poema. Y yo empiezo a leer un poema que no era otra cosa que el calco de un poema de José Antonio Ramos Sucre. Y empiezo a leer ese poema como si yo ya hubiese logrado alcanzar el sentido de la poesía. Él me escucha con mucha generosidad y con mucha paciencia y me dice, luego hablamos tú y yo. Entonces se me acerca, me dice, ¿cómo es eso que tienes un libro? Tengo un libro, ¿cuántos poemas tienes? Yo, son como 100 poemas. 100 poemas, y los escribiste en 2 semanas. Sí, en 2 semanas. Entonces él me dice, bueno, mira, tienes que ir más lento. Y tienes que buscar tu voz. Cuando él me dice, tienes que buscar tu voz, yo, la verdad, me desorienté. ¿Qué significa tener una voz en literatura, ¿no? ¿Qué significa tener, alcanzar, construir, conquistar una voz en literatura? Y ese ha sido un poco el fantasma que ha acompañado la sinuosa carrera como escritor que desde entonces asumí con mucha seriedad. ¿Qué es la voz poética? ¿Cómo concebir la voz poética? ¿Qué entendemos hoy por voz poética? Bueno, la tradición literaria te dice que una voz poética no es otra cosa que un universo de lenguaje cargado de ritmo, de sonoridad, de temas, donde el autor, el yo poético, se construye, se configura y se perfila dentro del lenguaje. Eso es una voz poética, según una amplia concepción de la literatura. Pero lo que a mí me había resultado enigmático de alcanzar una voz poética iba más allá de una técnica del lenguaje o una técnica de la retórica o incluso de una propia ética de lo que sería un escritor. Porque cuando uno escuchaba o leía a un autor venezolano como Ramón Palomares, evidentemente lo primero que uno sentía es que allí había algo que era singular, único, que hablaba de lo mismo que uno veía cotidianamente, montañas, ríos, árboles, y que sin embargo, cuando Ramón Palomares los enunciaba, entonces allí había un sonido que era diferente, una gran singularidad, un gran acontecimiento. Y efectivamente la voz poética ha tenido la valoración que ha tenido porque va mucho más allá del autor y va mucho más allá de la propia obra inclusive.
Hay voces que han marcado la literatura latinoamericana, hay voces que han marcado la literatura venezolana, y sin embargo, hallar una voz poética sigue siendo el gran misterio. Recuerda que también cuando hacíamos estos talleres de literatura y de ensayo y de pensamiento, estaba de moda el pensamiento moderno, estaba de moda el postestructuralismo, y entonces habían tesis como las de Derrida que decía, bueno, el logocentrismo occidental se funda en la creencia de que la voz como habla activa es la que sostiene la razón o el logos, como tú lo has dicho, y sin embargo Derrida dice esto es un gran error y significa un concepto muy pobre y muy miserable de lo que podría ser la verdadera concepción de una literatura fuerte. Y dice que más allá de la voz performativa, la voz que está ahí presente, hay la posibilidad de un lenguaje que va más allá de esa voz, y hay una cantidad de teoría en torno a la voz que hace cada vez más seductor preguntarse y apostar por develar qué significa tener una voz en literatura, o qué significa ser una voz, o si esa voz es una voz que verdaderamente se construye, o es una voz dada, o es una voz que finalmente es única, o es una voz que alude a la singularidad de cada uno de los autores. Por supuesto, el libro no pretende resolver eso, ni tampoco pretende asumir dentro de su poemática el asunto como un asunto cerrado, sino que explora desde varios niveles el asunto que nos ocupa, el asunto de las voces. Pero quizá de los escritores venezolanos, donde yo más me agarré para poder tener la tranquilidad de que quizá eso era una voz, es de Enriqueta Arbelo Larriba, que en una Venezuela completamente desconocida, la Venezuela de los llanos, de principios del siglo XX, ya ella tenía la conciencia de no solamente tener una voz, sino de ser una voz aislada, como ella le llamaba. Solo tengo una voz, le dice ella a su editor al narrarle que ella en efecto carece de un ateneo, carece de un circuito cultural, carece de una sociedad en donde hay, por tanto, cierta ilustración, y que ella en esa voz aislada que ha hecho suya, ha reconocido que lo importante en esa voz no es tanto nominar las cosas que se nos presentan, sino buscar en esa voz lo que ella llama lo vibrantemente humano. Y si la voz es entonces lo vibrantemente humano, el entusiasmo que puede tener uno como escritor, que cada vez que empieza un libro está partiendo prácticamente de cero, es buscar eso allí, ¿no? Buscar en el lenguaje y buscar en la propia poesía el sonido de lo que Enriqueta Arbelo Larriba llama lo vibrantemente humano. Y eso vibrantemente humano me recuerda mucho a lo que Sócrates nominaba como su daimon. Decía, yo lo que escucho es una voz que permanentemente me está diciendo qué hacer y qué no hacer. Yo permanentemente estoy atendiendo a esa voz que me va guiando y que me va haciendo preguntas y que me va moldeando en el mundo de la conversación. La voz del daimon o la voz de Enriqueta Arbelo Larriba solo nos dicen dos cosas, y es que finalmente la voz es un lugar que nos espera, y que no se trata tanto de tener una voz, de construir una voz, de hallar una voz, como de escucharla, como dice Garibay. No se trata tanto de tener la voz, sino de poder escuchar la voz. Y allí enlazo con la escuela japonesa del haiku, que es quizá donde yo encontré no tanto respuestas, pero sí un punto de equilibrio para entender cuál es el lugar del poeta en el mundo, cuál es y cómo debe ser la forma de estar del poeta en el mundo. En el haiku japonés, que está anclado a una cosmovisión del mundo completamente diferente a la cosmovisión occidental, el sintoísmo, que es una religión panteísta, ¿no? Se parece mucho a la espiritualidad latinoamericana, se parece mucho a la espiritualidad prehispánica. Para esa espiritualidad basta simplemente con ver
o escuchar, como diríamos acá hablando de la voz. Y la configuración de lo que el mundo se le antoja hacer delante de un haijin o de un poeta es quizá la obra en sí mismo. El haijin solo observa y anota lo que sucede allí. Y el arte del haijin consiste precisamente en intervenir lo menos posible, en recibir todo lo que ha de darte el mundo de la imagen, el mundo de las sensaciones, y de construir con eso que está allí, que ya es suficiente para el haijin, algo que pueda ser transmitido a otro. En el haiku, la poesía del haiku, el encanto del haiku, el arte del haiku tiene que ver con entonces ver y hacer ver a otros. Es un acto absoluto de generosidad. Estas segundas voces que salen en este libro están repletos de poemas que no solamente se repiten en sus títulos, como si se tratase de un coro que va registrando diferentes segundas, terceras y cuartas voces, sino también en cada una de esas voces conceptos, o en cada una de esas voces afectos, o en cada una de esas voces maneras de contar exactamente lo mismo. Pero en segundas voces también hay una necesidad de narrar, casi una necesidad de contar de manera prístina aquello que estamos escuchando. Acá también hay una cosa que marca un poco mi poesía, que ha sido el afán de reconciliar el pensamiento racional, el pensamiento filosófico, con la posibilidad de cantar, o la apertura que tiene la poesía, o lo irracional que tiene la poesía. Y eso tiene que ver con las propias características en las que yo, o las propias condiciones, en las que yo pude acceder al arte de la escritura y también al arte de la lectura. Cuando uno está en el pensamiento racional o el pensamiento funcional, uno siempre está pensando en algo. Es decir, para pensar tiene que haber un previo, tiene que haber una mesa. Entonces, pensar en la mesa o pensar en esta mesa es una operación racional que te lleva a hacer con la mesa conceptos, a hacer con la mesa teorías. Incluso pensar en conceptos es pensar siempre en conceptos preexistentes, pensar en la belleza, pensar en el alma, pensar en la justicia, pensar en la muerte. Pensar siempre es pensar en algo que ya existe, que te ha dado el lenguaje y que te ha dado el mundo concreto y en su complejidad. Pero cuando uno escribe poesía, se supone que el poeta nunca escribe sobre algo que preexiste, sino que el poeta performativamente escribe la cosa que va existiendo en la medida en que el poeta está escribiendo. Y esta operación poética de creación y de invención abrupta es para mí también un misterio, porque yo siempre he usado el método más racional, siempre he pensado en un tema, sea el río, o sea la muerte, o sea la fragilidad de las propias palabras, y he pensado en eso como un concepto estético, y a partir de ese concepto estético me he liberado a escribir lo que tenga que escribir. Segundas Voces, en cambio, es un libro sin diseño, que nace quizá como un libro al margen de lo que me había propuesto escribir en serio. Había un libro que escribí en el 2016 que quería dar cuenta del problema del éxodo, que quería dar cuenta del problema de la migración, que quería dar cuenta de esa escisión que abruptamente le impusieron al país, le fabricaron al país, y que terminó afectando, yo creo, de manera muy significativa, para bien y también para mal, a la propia venezolanidad. Me puse a escribir un libro que quisiera abarcar el carácter, el sentimiento que nominaba esa migración. Pero obviamente el libro queda incompleto o inconcluso, y me planteo hacer una segunda parte y aún una tercera parte. 3 libros que estaban ya diseñados, pero que cuando el silencio es lo que se impone, cuando el silencio es la primera voz, como tú dices, entonces no tenía más alternativa que escribir sobre otras cosas, fuera de
la unidad temática o fuera de la estructura que me había propuesto. Por eso el libro se llama Segundas Voces y por eso el libro quizá tiene la rareza de involucrar una cantidad de temas dentro de un poemario con un sentimiento mucho más libre, incluso mucho más desordenado. Segundas Voces no es más que eso. Amigos y amigas que están acá, a quienes saludo, a quienes quiero y a quienes agradezco que hayan venido este domingo a compartir con nosotros la presentación de un poemario que tiene el mérito de haber sido construido por los amigos, que tiene el mérito de haber sido también leído principalmente por los amigos y que yo creo que ya con eso el libro se consagra y espero que el libro pueda encontrar en ustedes la voz principal. Quiero agradecer y reconocer también aquí a Juan Antonio Calzadilla Arreaza, que no solo es el escritor homenajeado, justamente homenajeado, sino que ha sido para mí un referente del escritor, un referente de lo que es verdaderamente un intelectual y lo que es verdaderamente un ser que se ha dispuesto y que ha existido en función de construir palabras. No encontré la respuesta a qué es una voz literaria, pero si me preguntan qué es un escritor, yo digo, un escritor es Juan Antonio Calzadilla Arreaza, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, hablando de escritores, aquí llega nuestro querido amigo Tarek William Saab. Gracias, poeta, por venir. Voy a leer algunos poemas para cerrar. Tierra. Tomamos del polvo la sordera y el tañido por igual. Sin separar la tierra de la tierra, arrancamos su voz. Animal. Al animal que vive dentro de las palabras pertenece el tono, el volumen y la verdad de tu discurso. También son suyos el error y lo callado. Con palabras domadas o silencios agrios harás del lenguaje su casa. Salvo el temblor, la asfixia y el derrumbe, no te dejará herencia. Piar. A la bondad de decirlo todo, le dimos un nombre. En él se anuncia el contenido y la carencia. Le dimos claridad, le dimos silencio, confiamos nuestro reino a su gracia. Escribir, cavar hondo, remover hasta reducir a límites habitables la lengua materna, sacar fósiles y piedras de la memoria, creer, en verdad creer, que vaciamos la tierra, que escuchamos su aullido. Llover, cae entera y le dices a tu hijo que la lluvia está llena de voces y que el verbo es oír, que dura lo que debe durar un secreto y por eso calla de a poco, palabra por palabra. Llover, pero la lluvia cesa, se guarda en su cuarto al verte salir y con ella desaparece la brisa que también te pareció eterna. Por incalculable que parezca, la voz amaina, se seca. Voz, se contrae y expande en su madriguera para relatar a unos la existencia de otros. La voz solo sabe escuchar. Y cerramos con polifonía. Si en verdad escogiste una voz, será ella quien elija desde ahora las palabras, el tono, el oído. No tendrá tu forma, no sostendrá tu máscara, no dirá tu esencia, irás 2 pasos tras ella
y la oirás hablar sin ti. Muchas gracias por la paciencia. A continuación procedemos a hacer lo que es ya la presentación y bendición de esta gran obra, Segundas Voces, de Freddy Iñáñez. Hacemos la invitación, por favor. Y quisiera invitar a Juan Antonio e Ignacio Ramonet, dos grandes amigos que están acá presentes, y al poeta Tarek William Saab para que este libro se bautice y tenga también la posibilidad de que sea leído a partir de ahora. Ahí también está Antonio Trujillo, vamos a invitar a Antonio Trujillo.